¿Cómo les va? Muy buen sábado. Y como siempre sucede en estos casos, y la verdad es que viene sucediendo a menudo, comenzar por la recuperación de otro nieto, el nieto 130. Cada vez que esto sucede, no hay ninguna duda acerca de cuál puede ser el comienzo de una nota editorial. Celebrar, ¿no? Eso, celebrar. Sobre una tragedia, pero celebrar. Y el amor inconmensurable de las abuelas, y el ejemplo de las abuelas, y todo eso que, bueno, ya sabemos, nos reivindica como argentinos, además. Y vaya cómo. Fuera de eso, pongámosle que un largo abismo, y el hecho de que es cierto que la actividad política tiene un alto componente ficcional, pero también podría ser cierto que la modalidad argentina se caracteriza por exacerbar ese elemento. Miguel Ángel Pichetto fue presentado por el periodismo y los consultores oficialistas como una gran movida de Casa Rosada, en lo que se pareció a tratar de empardar la de Cristina cuando impactó al bajarse para subirse de otro modo. Al margen de eso, la única verdad es que Macri recurrió a Pichetto tras las negativas de Juan Manuel Urtubey y Ernesto Sanz, más la certificación de que ya no había tiempo para instalar una candidata joven de recorrido y carisma mínimos como para dar pelea pareja. Tampoco había forma de rescatar alguna otra figura competitiva en el radicalismo al que Macri le prodiga una profunda desconfianza. Desde siempre, no de ahora. Pichetto es el resultado de ese descarte, y mal puede entonces adjudicársele el carácter de sorpresa buscada. Podrá pensarse lo que se quiera de Cristina y su decisión, y de cómo vaya a salirle. Lo que no se puede es negar que ella la elaboró hace tiempo, y de a poco, desde la recomposición de relaciones con Alberto Fernández. Muy por el contrario, Pichetto es prácticamente el último lance de fórmula que le quedaba al macrismo, y si acaso les saliera bien, será por lo que en adelante, nunca porque vinieran elucubrándolo. Lo de gran movida, en consecuencia, te la debo. Pero eso no es todo en materia de ficciones, porque además resulta que el senador le allega a los macristas un ingrediente peronista. Bueno, hay dos partes en ese cuento, en ese relato. La primera es que, si el significado de peronismo corresponde a la mejor versión de esa corriente histórica, en su sentido no de regular, sino de regular los desequilibrios sociales, de hacer las cosas más parejas para ricos y pobres, el rionegrino es un ajeno por completo, porque hace rato que sus definiciones económicas y generales están exactamente en la vereda opuesta de esa mejor versión del peronismo. Además de sus dichos xenófobos y de la macarteada setentosa de ayer, que después en todo caso podemos comentar. En síntesis, hasta puede decirse que venía militando para que Macri terminara de seducirlo. Será un político hábil, no por nada estuvo con todos, Menemato, kirchnerismo, ahora con Macri. Será obediente como siempre lo fue en la estructura que le toque a su profesionalismo. Será un muy buen declarante, y habrá que ver si en campaña llega a la estatura de orador, que es otra cosa, aunque en ese aspecto es de lo mejorcito que consiguió el otrora Cambiemos, no se llama más así desde esta semana, para asentar su núcleo duro, so pena de que para el gorilaje más extremo es un sapo del África Central.
Pero rotularlo en la actualidad como peronista es casi una extravagancia. La segunda parte del cuento, trabajada por la propaganda oficial bajo el argumento de que hay peronistas y peronistas, consiste en que Pichetto le da amplitud al espacio de Macri. Con eso se puede estar de acuerdo, aunque no en la dirección publicitada, sino en la de que se agrega derecha a la derecha, un conservador de aquellos. De componentes fachos también. Fuera de tal apreciación ideológica, ¿de qué amplitud concreta estarían parloteando? ¿Qué territorios e influencia maneja Pichetto? Nada maneja. Nada que no sea una proyección de imaginario. En todo caso, es interesante que los cambiemitas, sin perder de vista que la jugada fue de última, tuvieron que caer en un político profesional para dar imagen de que están dispuestos a tejer por ahí. Con el discurso zen de la antipolítica y de los empresarios puestos a conducir, vieron que podían irse a pique. Por lo tanto, inventan que admiten la necesidad de ser amplios en la rosca. Esto es. Y al cabo, tampoco nada modifica que la fórmula oficialista realmente existente es el dólar quieto y la invención inflacionaria a la baja. Asimismo, ya dicho, el aumento de precios de un año hasta acá llega a cerca del 60%. No se vio esto en 3 décadas, en las últimas 3 décadas. Pero la noticia es que la inflación está bajando. Según encuestas, tanto públicas como reservadas que se han conocido recientemente, alrededor de 1/3 del electorado definirá su voto entre los próximos 3 meses y el mismo día de los comicios. Sin entrar en mayores disquisiciones al respecto sobre fechas de primarias, primera vuelta y eventual balotaje, se cita el dato porque, aún sin ser afectos ni mucho menos a la encuestomanía electoral, hay verosimilitud por encima de aroma a números operados, como tienen tantas encuestas. En este caso no parece, o acaso no hablamos por chiquicienta vez de esa franja de vacilantes e impasibles que está bien lejos de una politización asumida, porque politizados estamos todos, todo el tiempo y en todas partes. Pero afrontar la condición de tales es tan otra cosa que, si así no fuera, viviríamos en el paraíso universal de la conciencia de las masas. Que esté en duda si habrá una mayoría o primera minoría efectiva para acabar con el modelo macrista, que perjudicó incluso y cómo a quienes votaron por él, basta para tener idea de la dimensión que porta esta batalla, que es de ideas, precisamente, no muy grandes, si se quiere. Intentar salir de a poco del espejismo surgido en la confianza, hacia el rico previsible para el mundo, que multiplicó pobres, inflación, indigentes, deuda externa, que produce 50 pymes cerradas por día, que como proyecto estratégico se jugó por el apoyo productivo de inversionistas extranjeros, justo cuando el capital monopólico mundial tiene el signo de endeudar ilimitadamente a las periferias mediante programas de ajuste. Eso, o intentar creer de nuevo en las profecías de quienes nunca resolvieron nada en términos de repartir mejor. ¿Dónde se vio que dé resultados positivos un programa del Fondo Monetario? ¿Cuándo pasó y por qué podría pasar que ahorcar al Estado devengue en beneficios para las grandes mayorías? ¿En qué momento de cuál país le acomodó la vida económica a quiénes el achicamiento del déficit fiscal?
Argentina vive una situación social, que no política ni financiera, de crecientes semejanzas a las de 2001. La malla protectora que había dejado el kirchnerismo, ya no expansiva, es aguantada a duras penas en el conurbano bonaerense al solo efecto de evitar estallidos. Es en lo político donde Heidi teclea para espanto casi decisivo del macrismo. A medida que se acerquen las elecciones, el gobierno volcará ahí cuantos fondos le hagan falta y pueda. Está el acuerdo con el fondo de por medio, la imposición del fondo, para pelear una provincia que de perderla le augura un final dramático del manejo nacional. Solamente puede contrastar a ese karma recreando fantasías de estabilidad en los sectores de clase media refractarios al peronismo. Aquello de sentirme mejor aunque me vaya peor, de puro gorila o de puro inconsciente. Es tan complicado de entender. Es tan complicado de entender. Evidentemente sí, porque de lo contrario no estaría corriéndose el riesgo o haciéndose la pregunta de si acaso Macri puede volver a ganar. Lo seguro no es qué pasará si ganan Fernández y Fernández. Por mucho que en definitiva el Frente de Todos convoca en lo básico a un grueso de alianzas sectoriales para reacomodar tantos, capaces de volver a un modelo de capitalismo distributivamente más equitativo, sin la vergüenza de que un país con los recursos de este sea una exhibición de gente durmiendo en la calle, sacando créditos a tasas usurarias para pagar tarifas, con la mitad de su industria parada, con hambre. Lo seguro es a dónde se irá a parar, en rigor, a dónde se continuará yendo, si la porción de irresolutos no es convencida con propuestas firmes de que el salto al vacío es Macri. La invención forzada de Pichetto, la probabilidad de gobernadores sibaritas con lista corta, la euforia de los mercados, el duranbarbismo reciclado, el aparato mediático judicial, la promesa de que ahora sí los cambiemitas tienen vocación de construir política por fuera de su círculo de deseos. Bueno, nada de esa batería, sin tampoco subestimarla, debería alcanzarle el oficialismo para vencer a una unidad opositora inteligente. Y eso quiere decir, supone un mero comentarista, demostrar que el cuco es uno solo.